Dientes de sable Sabretooth en inglés, a veces referido como Leónidas, alias de Victor Cree, es un personaje canadiense, perteneciente al universo Marvel. Se considera el archienemigo de Wolverine. Fue creado por Chris Claremont y John Byrne, su primera aparición fue en la revista Iron Fist N. 14 de agosto de 1977. Sabretooth es un mutante que posee unas capacidades físicas sobrehumanas mezcladas con las de una bestia, cuyas más notables son el tiempo de recuperación superior y sentidos muy agudizados. Tiene tendencias homicidas y sociopatía. Ha pertenecido a la Hermandad de Mutantes, a los Merodeadores, los X-Men y Factor Décimo. El personaje ha aparecido en varias series animadas y videojuegos de X-Men, y fue interpretado por Tyler Mane en la primera película de X-Men y por Liev Schreiber en la película de 2009 X-Men Origins Wolverine. El verdadero origen de Sabretooth es desconocido. Sin embargo, se sabe que su verdadero nombre es Victor Cree, un mutante. Sabretooth es la personificación del guerrero definitivo y superviviente, habiendo sido arrastrado durante años por sus psicóticas adicciones a cazar, luchar y asesinar seres humanos. El primer dato que se tiene acerca de la infancia de Sabretooth, es el asesinato de su propio hermano por un trozo de pastel. Como consecuencia de esto, Víctor sufrió abusos psicológicos por parte de su padre que lo encerraba frecuentemente en el oscuro sótano de su hogar. Él permaneció así durante mucho tiempo, hasta que finalmente escapó y mató a su padre. Con respecto a su madre, se reveló poco después, que Sabretooth la visitaba con frecuencia hasta su muerte. A continuación, Víctor se instaló en una comunidad de indios pies negros, donde conoció a Zorra Plateada. Buscó un acercamiento sexual con ella, y cuando fue rechazado, Creed la asesinó, enfrentando por primera vez al amante de ella, James Howlett, que más tarde se convertiría en su archienemigo Wolverine. Proyecto Arma Décimo. A principios de los años 60, Victor Cree era un agente especial trabajando para la agencia de la CIA, el lugar donde parece que se le dotó su nombre código, Sabretooth. Allí Creed trabajó con otros dos agentes especiales, Wolverine que no recordaba nada acerca de su primer encuentro, y Maverick, que compartían con él su condición de mutantes. Sin embargo, existían más miembros en el TMX como podían ser John Wright, Mastodon y Zorra Plateada, cuya muerte había sido una farsa. Todos habían sido sometidos al proyecto Arma Décimo, un programa aparentemente puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos para crear un grupo de supersoldados. Aparentemente los científicos de este proyecto introdujeron un factor supresor del envejecimiento en el ADN de Sabretooth y en los demás sujetos del experimento, aunque algunos como el propio Creed y Logan ya lo poseían debido a sus cualidades mutantes. Los sujetos de este grupo también recibieron falsos implantes de memoria por razones desconocidas, cortesía de otro agente llamado Aldo Ferro. Debido a ello, Sabretooth no puede confiar en la mayoría de sus recuerdos. Sabretooth tuvo un choque con Wolverine y Maverick durante una de sus misiones en Berlín a principios de los años 60, lo que provocó que de ahí en adelante Wolverine y Sabretooth continuaran como enemigos mortales. Durante este tiempo, Sabretooth vivió un romance con una espía llamada Lenny Zauber, que no era otra más que la mutante metamorfo conocida como Mystique. Ella dio a luz a un hijo llamado Graydon Creed. Al saber que el niño era un humano, Mystique lo abandonó en un orfanato y huyó de Sabretooth, quien juró vengarse de su traición. Equipo con Constrictor. En su primera misión como criminal enmascarado, mantuvo secuestrado al afamado abogado Gerin Hogarth. Daniel Rand, cliente de Hogarth, se enfrentó y derrotó a Sabretooth usando su identidad de puño de hierro, rescatando a Gerin Hogarth. Más tarde, Sabretooth formó una asociación con otro criminal enmascarado, Constrictor. Sin embargo, dominado por sus psicóticas necesidades, solía disfrazarse y asaltaba víctimas en la ciudad de Nueva York, a las que atacaba con un cuchillo. Esto, a la larga, dio lugar a una serie de reportajes en los periódicos en los que se hablaba de un misterioso slasher. La investigadora privada Mystic Ning sufrió uno de los asaltos de Sabretooth y luchó con él. Esto se desembocó en una serie de enfrentamientos que, tenían por una parte al grupo formado por Constrictor y Sabretooth y del otro lado tenía a los amigos de Mystic Mig, Puño de Hierro y Luke Cage. Tiempo después, Sabretooth quiso unirse a la organización del extranjero, dedicándose para ello a perseguir a la heroína aventurera conocida como Gata Negra, que se había enfrentado a algunos de los hombres del extranjero, pero Spider-Man salvó a Gata Negra y derrotó a Sabretooth. Merodeadores.
Tiempo atrás, Sabretooth conoció al joven mutante conocido como Gambito, en París, cuando Sabretooth asesinó a una amante de Gambito con el fin de recuperar una joya. Años después, el malvado genetista conocido como Mr. Siniestro, decidió reclutar a un grupo de asesinos, los Merodeadores. El asesino conocido como Skullpunter, fue quien se encargó personalmente de reclutar a Sabretooth al equipo. Fue entonces cuando Sabretooth y Gambito se reencontraron. Mr. Siniestro tenía conocimiento de la existencia de la sociedad subterránea conocida como los Morlocks, y a la que decidió poner fin, debido a que los genes deformes que portaba cada individuo, ponían en peligro el desarrollo de los buenos genes mutantes. Los merodeadores realizaron una brutal sangría en los túneles de los Morlocks, enfrentando por primera vez a los X-Men. Wolverine entra a los túneles buscando sobrevivientes y detecta un olor conocido, cuando sorpresivamente es atacado por Sabretooth, quien tiene en su poder al Sanador, uno de los Morlocks. Los dos inician un combate que termina con Wolverine derribando un muro para poder alejar a Sabretooth del Sanador y así utilizar sus habilidades en la enfermería de la escuela donde se encontraban Morlocks heridos. Pero Sabretooth decide invadir la mansión 10 para terminar con su trabajo. Psylocke fue la única capaz de frenar al villano hasta la llegada de los X-Men. Wolverine enfrentó nuevamente a Sabretooth, dando tiempo a Psylocke de sondear su mente para averiguar el paradero de la base de los merodeadores. Acto seguido, Sabretooth escapa. Sabretooth trabajó para Mr. Siniestro y los merodeadores, durante algún tiempo, apoyándolos en sus ataques contra Polaris y Madeline Pryor. Sabretooth también regresó a los túneles Morlock tratando de eliminar a los supervivientes. Sabretooth mata a los Morlocks Alas de Pollo y Topo, y combate a Arcángel, y al Morlock Caliban, que tras convertirse en un jinete de Apocalipsis, se ha vuelto mucho más fuerte, y derrota a Sabretooth rompiéndole la espina dorsal. Tiempo después, Sabretooth reaparece. Él contrata a la mutante telépata llamada Birdie para que le ayude con sus poderes a mantener sus ansias asesinas bajo control y ayudarle a sofocar sus demonios internos. Sabretooth es contratado por Matsuo Tsurayaba y los gemelos Fenris para ayudarles en la resurrección de Omega Rojo. Sabretooth será combatido por Wolverine y los X-Men, y finalmente es derrotado por Psylocke. Rehabilitación de Sabretooth. Después de que Birdie es asesinada por Gaidon Cree, el hijo de Sabretooth, que ahora dirige a un grupo antimutante conocido como los Amigos de la Humanidad, Sabretooth comienza a perder el control. Finalmente los X-Men capturaron a Sabretooth y su líder, el profesor Charles Xavier, intentó ayudar a Sabretooth a sobreponerse a sus impulsos psicóticos, tal y como habían hecho al ayudar a Wolverine a controlar sus propias tendencias a sufrir ataques de furia asesina. Su llegada fue vista con recelo por varios miembros de los X-Men. Psylocke y Jean Grey fueron las encargadas de darle a Sabretooth el soporte psíquico necesario para controlar su furia asesina, además de un dispositivo de control diseñado por Bestia. Cuando los X-Men son secuestrados por los alienígenas Phalanx, Sabretooth formó un contingente temporal de X-Men junto con Banshee, Júbilo y Emma Frost, el cual rescató a la siguiente generación de mutantes de las garras de los Phalanx. Cuando Wolverine se enteró de su estancia en la mansión 10, decidió mantenerse en guardia. Montando en cólera al descubrir a Sabretooth intentando huir del Instituto Xavier, Wolverine se enfrentó a él, dañando aparentemente el cerebro de Sabretooth con una de sus garras 15. Tras aquel suceso, Sabretooth parecía inusualmente pacífico y calmado, lo que ocasionó que Boom Boom, miembro de Fuerza X, desarrollara una cierta confianza hacia él. De cualquier manera, recuperó su verdadera personalidad pretendiendo aún ser dócil, volviéndose en contra de los X-Men e hiriendo mortalmente a Psylocke. Sabretooth escapó de su reclusión. Factor 10. Más tarde el gobierno de los Estados Unidos hizo a Sabretooth miembro de la tercera encarnación de X-Factor, el grupo superhumano de agentes gubernamentales mutantes. Algunos miembros del gobierno pretendían secretamente que Sabretooth fuera un agente infiltrado que pudiera asesinar a otros miembros de X-Factor si el grupo escapaba al control del gobierno. Esqueleto de adamantium. En circunstancias desconocidas le fue insertado a Sabretooth un esqueleto y garras de adamantium. Más tarde, Sabretooth fue capturado, junto con su rival Wolverine, por Apocalipsis, que obligó a los dos mutantes salvajes a luchar una vez más. Sin embargo, Wolverine ya no poseía el adamantium. Aún así, Wolverine ganó y fue el elegido para convertirse en Muerte, el nuevo jinete de Apocalipsis, por lo que, tras la derrota de Sabretooth, Apocalipsis le arrebató su adamantium para ponérselo a Logan.
Sabretooth escapó y se unió a la Hermandad de Mutantes liderada por Mystique, donde participó en un nuevo intento de asesinato contra el senador Robert Kelly que a corto plazo se consolidó. Sabretooth también viajó